El zumbido de la vigilia Umbram era la única canción de cuna que había conocido en 3 años. Una vibración baja y constante que se filtraba en mis huesos. Un recordatorio de los 200.000 kilómetros de nada que me separaban del cadáver de la tierra, veteado de ocre. Allá abajo, el cielo era un sudario tóxico. Aquí arriba, en nuestra tumba orbital, la vista era nítida, un ventanal al infinito. Éramos los vigilantes del planeta, encargados de cartografiar la lenta y agónica muerte de nuestro sistema solar. Una vigilia sombría e inútil. Las lecturas de ondas gravitacionales están estables, Darian. No hay anomalías. La voz de Lara Vance resonó en mis comunicadores, nítida y profesional. Era joven, brillante, y todavía no le habían arrancado la esperanza del alma. «Recibido, Vance. Mantén el barrido», respondí, con voz monótona. Mi mirada se desvió hacia el pequeño cubo metálico atornillado a mi consola, el núcleo Némesis. Dentro, una partícula en entrelazamiento cuántico giraba, un espejo perfecto de su compañera que yo guardaba en un relicario alrededor de mi collar. Era mi ancla. Era el único lugar en el universo conocido, aparte de mi propia mente fracturada, donde mi hija, Lyra, todavía existía. Su risa, el peso de su pequeña mano en la mía, el olor a reina en su pelo, todo estaba encerrado ahí. Un fantasma en la máquina. El doctor Aris Thorne, el director de la estación, entró en el puente de observación, su presencia absorbiendo el aire de la sala. Era un hombre hecho de ángulos agudos y certezas aún más afiladas, y consideraba mi trauma una variable inconveniente en su meticulosamente gestionada ecuación. Solari espetó, sin molestarse en formalidades. Su evaluación psicológica trimestral está pendiente. Su obsesión con ese dispositivo se está convirtiendo en un lastre. Señaló con desdén hacia el núcleo Nómnesis. No me giré para mirarlo. Mi trabajo es irreprochable, director. Odiaba que lo llamara así. Prefería el colegial Aris, una pretensión de camaradería en la que ninguno de los dos creía. Thorne soltó una risa corta y sin humor. Todo en usted interfiere con sus deberes. Camina por esta estación como un fantasma. Solo recuerde lo que es un científico, no un padre en duelo persiguiendo sombras. Se fue y el silencio que dejó a su paso era más pesado que el ruido que había interrumpido. Persiguiendo sombras. No tenía ni idea. Hace 3 años, Lyra no murió. No se la llevaron. Fue deshecha. En un momento estaba ahí, construyendo una torre torcida de bloques en el suelo del salón. Al siguiente, no. Y mi esposa, su propia madre, me miró con piedad confundida cuando grité su nombre, preguntándome de quién estaba hablando. Fue una extirpación limpia y cirúrgica de la realidad. Un borrado. La voz de Elara regresó, más suave de esta vez, por un canal privado. No dejes que te afecte. Ve a las personas como componentes, no como personas. Agradecí el gesto, pero era un consuelo lejano. Mis dedos rozaron el frío metal del núcleo Nómnesis. Era un prototipo que había diseñado para el ejército, una forma de almacenar memoria fuera de los confines frágiles del cerebro humano, una caja negra para el alma. Nunca imaginé que sería el único usuario, el único curador de un museo unipersonal. Entonces, algo parpadeó en el borde del conjunto de sensores de espacio profundo.
Un susurro, no un sonido, sino una distorsión, un parpadeo de estática en el borde de la realidad. Hice zoom y mi corazón se convirtió de repente en una piedra fría y pesada en mi pecho. Era una onda gravitacional, increíblemente débil, originada en la dirección de la constelación de Casiopea. Estaba estructurada, rítmica, y el silencio entre cada pulso me resultaba familiar. Se sentía como el escalofriante silencio que se había tragado por completo a mi hija. La anomalía era un fantasma en la pantalla, un temblor espectral que desafiaba todos los modelos de radiación cósmica de fondo que teníamos. «Es imposible», declaró Thorne, con los brazos cruzados mientras miraba mi consola. Su escepticismo era una fuerza física, presionando la sala. «Es un eco del sensor, una resonancia armónica del propio reactor de la estación. Ejecuta un diagnóstico y recalibra el sistema Solari. No voy a permitir que malgastes nuestros recursos en un fantasma». «Con todo el debido respeto, director, esto no es un fantasma», repliqué, con la voz tensa. Mis manos volaron sobre la interfaz holográfica, aislando la señal. «La onda formal está demasiado compleja, demasiado estructurada. No es ruido aleatorio. Es una señal modulada, pero la onda portadora es la gravedad misma, y la fuente está a más de 80.000 años luz de distancia». El silencio entre los pulsos era la parte más aterradora. Un vacío perfecto y absoluto que nuestros instrumentos registraban como un estado de información negativo. El ara se inclinó, su propia pantalla reflejando la mía. «Tiene razón, director», dijo, su voz una mezcla de asombro y miedo. «Los intervalos entre los pulsos siguen una secuencia de números primos no repetitiva. Eso no ocurre en la naturaleza. Es artificial». La mandíbula de Thorne se tensó, un pequeño músculo temblando bajo su piel. La idea de algo que no podía categorizar y descartar de inmediato era una afrenta a toda su visión del mundo. «Es la calma», murmuré, el nombre acudiendo a mi mente sin ser llamado. Thorne me lanzó una mirada cortante. «¿El qué?». No respondí. No podía explicar la fría certeza que se enrollaba en mis entrañas. El reconocimiento primario, esta señal, esta calma, era prima del silencio que había borrado a Lyra. Era el sonido de un hilo siendo arrancado del tapiz del universo. El sonido de algo convirtiéndose en nada. «Ejecuta el diagnóstico», ordenó Thorne, su voz sin dejar lugar a réplica. «Infórmame en 1 hora. Si no puedes encontrar un fallo en el equipo, yo encontraré uno por ti». Se dio la vuelta y se marchó del puente, sus pasos resonando en el repentino silencio. El ara me miró, con los ojos muy abiertos. «¿Qué ha sido eso, Diarian? Esa sensación. Es como si la temperatura de la estación hubiera bajado 10 grados». Mantuve los ojos en la pantalla. La señal volvió a pulsar, un grito silencioso a través del vacío. Crucé la marca de tiempo de su llegada con los registros históricos de la estación. La sangre se me heló. El primer pulso que habíamos detectado, débil, casi imperceptible, se había registrado hacía 3 años. En el día exacto, a la hora exacta en que Lyra había desaparecido de mi vida. No era un fantasma, era el eco de un asesinato. Pasamos la siguiente hora ejecutando todos los diagnósticos imaginables. El equipo estaba impecable. El reactor de la estación estaba estable. La señal era real, externa y absolutamente alienígena.
Mientras preparaba mi informe para Thorne, una alerta de prioridad parpadeó en la pantalla principal de comunicaciones. Era una transmisión general del comando terrestre. El estómago se me revolvió al leer el mensaje. El mensaje era una retractación formal y una disculpa. Una declaración pública emitida por la Alianza Euroafricana estaba siendo declarada una invención, un evento de histeria colectiva. La declaración se refería a la súbita e inexplicable desaparición de la ciudad de Praga. Según el comando terrestre, Praga nunca había existido. Era un mito, una pieza de folclore, y cualquiera que afirmara recordarla debía presentarse para un examen psicológico inmediato. La calma había vuelto a pulsar. La noticia del borrado de Praga envió una onda de pánico silencioso a través de la vigilia Umbram. Los miembros de la tripulación susurraban en los pasillos, mirando nerviosamente el ventanal como si pudieran ver la amenaza. La reacción de Thorne fue redoblar su negación. Me confinó en mis aposentos, pendiente de una revisión psicológica completa, y clasificó la señal como alto secreto. Estaba tratando de ponerle una tapa a un volcán. Esto es locura, Darrian. La voz de Elara llegó a través de un canal seguro que había improvisado, su imagen parpadeando en la pequeña tableta de datos que había escondido. Están reescribiendo la historia. He mirado los archivos. Todas las referencias a Praga, mapas, registros históricos, fotos de turistas, han desaparecido. Pero hay huecos, espacios en blanco en los datos donde antes había algo. Su cara estaba pálida, su compostura profesional quebrantándose. El miedo ahora era real. No es reescribir, Elara, es desescribir, dije, caminando por los pequeños confines de mi habitación. La calma no es un mensaje, es la onda expansiva de un evento. Cada pulso que nos alcanza borra algo más. Primero mi hija, una sola persona, ahora una ciudad entera. El efecto se está volviendo más fuerte, más completo. La escala era abrumadora. No solo estábamos observando un fenómeno, estábamos atrapados en su marea. Mi confinamiento no duró mucho. Una alarma penetrante chilló por toda la estación. La alerta de emergencia por una brecha de contención. Mi puerta se abrió con un silbido, una respuesta automatizada. Salí corriendo al pasillo. Las luces rojas parpadeaban, proyectando sombras largas y danzantes. La gente gritaba, corría. El aire sabía a ozono. La voz de Thorne retumbó por el intercomunicador, tensa, con una calma forzada. Todo el personal se presente en sus puestos de reunión asignados. Tenemos un fallo de energía en cascada en la bahía de hidroponía. Pero no era un fallo de energía. Llegué a la ventana de observación que daba a la bahía, y la vista me dejó sin aliento. Las lujuriosas hileras verdes de plantas habían desaparecido. En su lugar había una distorsión trimulante, como la neblina del calor, un trozo de realidad que parecía estar deshaciéndose. Era como mirar a través de un cristal defectuoso. En el centro de la distorsión, un hombre gritaba. Era Henderson, uno de los botánicos junior. No estaba herido, no en un sentido convencional, pero mientras se arañaba la cara, sus rasgos comenzaron a difuminarse. Sus ojos, su nariz, su boca, se estaban borrando, como una acuarela dejada bajo la lluvia. Sus gritos se convirtieron en sonidos húmedos e informes a medida que su identidad se disolvía. Estaba siendo deshecho ante nuestros ojos. El equipo de seguridad de la estación disparó sus rifles de aturdimiento a la distorsión, pero los rayos de energía simplemente se desvanecían en ella sin dejar rastro. Mi mano fue instintivamente al núcleo Nomnesis que colgaba de mi cuello. Estaba frío, más frío
que el aire reciclado de la estación. Finalmente, el algoritmo encontró un anclaje. No era un lenguaje de palabras o matemáticas, era un lenguaje de ecos, de firmas temporales. La señal era una grabación, el grito agónico de un ser que su existencia estaba escrita en las propias leyes de la física. «Es una muerte», susurré, con la voz ronca. Una entidad cósmica, la señal la llama el primum cantor, el primer cantor, un ser que existía antes del Big Bang, cuyo canto era el armazón de la realidad. El ara contuvo el aliento. ¿Y qué podría matar a algo así? Señalé otra parte de los datos decodificados, una sección de puro vacío sin información que seguía a la nota final del cantor. Su opuesto, dije. La señal no lo nombra, no puede. Nombrarlo le da una realidad que no posee. Es una anticonciencia, un puro vacío ontológico. No es solo la muerte, es el olvido. Lo nombré entonces para nosotros, el olvido. Thorne dejó de caminar. Miró fijamente la pantalla, las elegantes y aterradoras ecuaciones que describían el fin de todo. Entonces, este olvido se desató cuando el cantor murió. Asentí. Estaba en equilibrio. La existencia del cantor creaba la realidad. Su muerte liberó la nada que la realidad desplazaba. El olvido no piensa, no odia. Es simplemente una fuerza fundamental, como la gravedad. Simplemente borra, deshace la creación. Las piezas del puzzle encajaron con una claridad espantosa. Lyra, Praga, Henderson. No eran eventos aleatorios, eran las ondas de este asesinato cósmico expandiéndose hacia afuera. Cada pulso de la calma que nos bañaba era otra pieza de la realidad desmoronándose. No solo nos enfrentábamos a una amenaza alienígena, nos enfrentábamos al desmoronamiento de la existencia misma, un borrado lento y metódico de todo lo que alguna vez fue o sería. El alcance de aquello era paralizante. ¿Cómo luchas contra un concepto? ¿Cómo matas a un agujero en el universo? No éramos soldados luchando contra un enemigo. Éramos palabras en una página, esperando la goma de borrar. El silencio en el puente era absoluto. Ahora sabíamos el nombre de nuestro verdugo. Teníamos una verdad parcial, un vislumbre del abismo, y el abismo nos devolvía la mirada. El ara fue la primera en hablar, su voz temblorosa pero firme. Si es una fuerza, debe tener reglas, un método de propagación. Si podemos entender cómo se extiende, cómo elige a sus objetivos, su mente ya estaba trabajando, buscando un punto de apoyo, un arma. Pero yo sabía, con una certeza que me heló hasta los huesos, que no elegía objetivos. Simplemente era una mancha, extendiéndose. Y nosotros éramos los siguientes. La revelación del olvido no nos unió, nos fracturó. Thorne, un hombre de acción y control, no podía aceptar un enemigo al que no podía disparar. Vio mi teoría como una fantasía nihilista nacida del duelo. ¿Un cuento de fantasmas cósmicos, Solari?, gruñó en la sala de reuniones, los datos brillando en la mesa holográfica entre nosotros. Tenemos una anomalía física y real en esta estación que mató a uno de mis hombres. No voy a perseguir a sus demonios metafísicos mientras mi tripulación está en riesgo. Su nueva teoría era que la distorsión era un arma, una sonda alienígena o una nueva forma de guerra energética. Creía que podía ser contenida, estudiada y potencialmente neutralizada.
Puso la estación en pie de guerra, ordenando a los equipos de seguridad patrullar en parejas y nos armó a Elara y a mí con rifles de pulso. Fue una respuesta trágicamente humana. Cuando te enfrentas a lo incomprensible, construye un muro más grande y apunta un arma más grande. El conflicto entre nosotros se convirtió en una guerra silenciosa y corrosiva. Él me veía como un fatalista, un hombre roto susurrando sobre el apocalipsis, y yo lo veía como un necio, un hombre tratando de represar un tsunami con un puñado de arena. Me ordenó que centrara mi investigación en encontrar una manera de detectar y protegernos de las distorsiones. Cumplía en la superficie, pero en secreto, Elara y yo continuamos analizando la calma, convencidos de que la única respuesta residía en comprender la fuente, no el síntoma. Nuestro trabajo clandestino creó una brecha entre nosotros y el resto de la tripulación. Nos convertimos en los profetas del fin del mundo. La gente evitaba mi mirada en los pasillos. Veían mi dolor por Lyra no como un recuerdo trágico, sino como la fuente de una peligrosa obsesión que estaba distrayendo al director. La narrativa de Thorn de que yo era inestable era más fácil de creer que la verdad de que la realidad misma era inestable. La paranoia se convirtió en la nueva moneda en la vigilia Umbram. Elara llevó la peor parte. Thorn la acorraló en el comedor. Su voz baja y amenazante. Yo observaba desde la distancia. «Es una científica brillante, Vance», dijo con una sonrisa lobina que no llegaba a sus ojos. «No encadene su carrera a una estrella fugaz. Solari está perdido. La arrastrará con él. Su lealtad estaba siendo puesta a prueba. Le ofrecían una elección: ponerse del lado de la autoridad establecida o del loco con la teoría imposible. Ella no vaciló. Más tarde, me trajo un chip de datos restringido. Nos ha bloqueado acceso a los registros del sensor primario. Susurró con sus manos temblando ligeramente. Está tratando de cegarnos. Está convencido de que esta es una amenaza localizada. La traición era completa. Ahora éramos nosotros contra él. La amenaza externa del olvido había creado una interna. Thorn ya no era solo nuestro director. Era un obstáculo. Era un peligro. La fractura se convirtió en un abismo un día después. Apareció otra distorsión, esta vez en la sala de máquinas. 2 ingenieros estaban de servicio. Thorn, al frente de un equipo de seguridad, intentó contenerla con un escudo de energía. Lo observé en la cámara de seguridad gritándole a través de los comunicadores. «No puedes protegerte de la nada, solo le estás dando un foco». El escudo brilló, luego se abolló, no por la presión, sino como si el espacio que ocupaba estuviera siendo eliminado. Colapsó hacia adentro, llevándose a los 2 ingenieros y la certeza de Thorn con él. Sobrevivió, pero lo vio. Vio a 2 más de su crew disolverse en la nada. La guerra de ideologías había terminado. Mi teoría imposible acababa de ser probada de la manera más horrible posible. El conflicto interno se resolvió, pero el costo fueron 2 vidas más. El ataque a la sala de máquinas destrozó los últimos vestigios de orden en la vigilia Umbram. La confianza de Thorn había desaparecido, reemplazada por un terror de ojos vacíos. La ilusión de que podía controlar la situación, de que los protocolos y las armas podían salvarnos, había sido aniquilada junto con sus hombres. El olvido no era un intruso al que pudiéramos combatir. Era una enfermedad en los mismos huesos de la estación. Nuestra zona segura, nuestro caparazón de metal contra el vacío, era una prisión y los muros se estaban disolviendo. Las alarmas sonaban continuamente ahora. Una banda sonora para nuestro colapso a cámara lenta.
Las distorsiones comenzaron a aparecer aleatoriamente, de forma impredecible. Una sección de un pasillo parpadeaba y desaparecía por un momento, revelando el vacío salpicado de estrellas antes de sellarse de nuevo. Las herramientas dejadas en una mesa desaparecían. Los miembros de la tripulación informaron ver a personas en los pasillos que, momentos después, nadie más recordaba haber estado en la estación. El olvido estaba jugando con nosotros, arrancando los hilos de nuestra realidad. El verdadero horror me golpeó directamente. Estaba en mis aposentos, mirando el núcleo Nómensis, tratando de encontrar un patrón en sus fluctuaciones cuánticas. Un punto frío se formó en el centro de la habitación. El aire se quedó quieto, denso con un profundo silencio que ahogaba incluso las alarmas de la estación. Conocía este silencio. Era el mismo del salón de mi casa hacía 3 años. Mi rifle de pulso estaba apoyado contra la pared, pero sabía que era inútil. La distorsión apareció con un temblor, no con la violencia de la brecha de la sala de máquinas, sino con una calma suave e insidiosa. No estaba vacía. Dentro de ella vi una escena, una niña de rizos oscuros, mi Lyra, sentada en un trozo de hierba bañado por el sol, riendo mientras perseguía una mariposa. Era un recuerdo perfecto y hermoso arrancado de mi propia mente y proyectado como cebo. El corazón se me paró. Lyra. Respiré. Era una trampa, y lo sabía. Un canto de sirena compuesto por mi propio dolor. Podía sentirlo tirando de mí, no una fuerza física, sino psíquica, prometiendo un fin al dolor, una reunión en la pacífica nada. Mi mano se extendió, mis dedos temblando. Por un segundo quise entrar, cambiar esta pesadilla despierta por el hermoso olvido que ofrecía. Era un ataque directo y personal, dirigido a la única debilidad que no podía defender. Entonces, la voz de Elara, aguda y urgente, cortó mis comunicadores. «Darian, sal de ahí. Estamos leyendo un pico masivo de energía en tu sector». Su voz fue el ancla que me sacó del borde del abismo. Retrocedí tropezando, alejándome del portal brillante de memoria. La imagen de Lyra parpadeó, su sonrisa torciéndose en algo vacío, inexpresivo. El hermoso recuerdo se convirtió en un hueco espectáculo de marionetas. Levanté mi rifle, no para disparar, sino como un gesto desafiante. «No te la llevarás», gruñí al vacío. «No me llevarás a mí». La distorsión pulsó. Una ola de frío me recorrió y luego desapareció. Pero dejó algo atrás. En el suelo donde había estado mi tableta de datos yacía destrozada. La foto familiar que guardaba en su pantalla, yo, mi esposa y Lyra, seguía ahí. Pero la cara de Lyra era ahora un óvalo liso y sin rasgos. La había borrado de la imagen, un acto final y rencoroso. La ilusión de seguridad había desaparecido. Ahora, ni siquiera mis recuerdos estaban a salvo. El ataque personal contra mí fue la gota que colmaron las basas. El olvido no solo estaba erosionando la estación, estaba cazando activamente. La cadena de mando, ya hecha jirones, se desintegró por completo. Thorne, un hombre roto, se encerró en el puente de mando, transmitiendo órdenes divagantes y contradictorias que nadie seguía. Intentaba reafirmar un control que se había convertido en una ficción, un fantasma de autoridad rondando una estación moribunda. El resto de la tripulación se fragmentó en facciones. Algunos se acurrucaban en el comedor, paralizados por el miedo. Otros, liderados por el fanático jefe de seguridad, formaron patrullas armadas, viendo fantasmas en cada sombra y sospechando de cualquiera que actuara de forma extraña de estar infectado.
La vigilancia Umbram no era ya una estación de investigación. Era un manicomio a la deriva en el cosmos, sus habitantes sucumbiendo a la guerra psicológica librada por el vacío. Elara y yo éramos ahora fugitivos. Thor me había tildado de saboteador, culpando de las crecientes distorsiones a mi manipulación de la señal de la calma. Las patrullas de seguridad tenían órdenes de detenerme en cuanto me vieran. Nos vimos obligados a movernos por los conductos de servicio y los túneles de mantenimiento, las entrañas de la estación. El zumbido de la maquinaria era nuestro único compañero, las paredes nuestro único escudo. Nuestra misión había cambiado, la supervivencia era secundaria. Teníamos que entender el juego final del olvido. «Se está acelerando», susurró Elara, su rostro iluminado por el brillo verde de su tableta de datos cuando nos acurrucamos en una oscura caja de conexiones. Los borrados son cada vez más significativos. Ya no se trata solo de personas u objetos. Anoche, toda la constelación de Orión desapareció de las cartas estelares. No solo las estrellas, sino el concepto de ella. Nadie la recuerda, menos nosotros. La revelación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. El olvido estaba aprendiendo. Pasaba de borrar nombres a borrar ideas. Estaba desmantelando el propio entramado del conocimiento humano. No solo estábamos siendo olvidados, toda nuestra cultura, nuestra historia, nuestra comprensión del universo estaba siendo desescrita. Teníamos que hacer algo para salvarnos no solo a nosotros mismos, sino para salvar el recuerdo de la humanidad. En ese espacio estrecho y oscuro, nuestra estrategia se reforjó. Ya no éramos científicos ni soldados, éramos archivistas. Nuestro nuevo objetivo no era luchar contra el olvido, sino crear un registro final e indeleble de nuestra existencia. Un mensaje en una botella arrojado al océano cósmico. Si la humanidad iba a ser borrada, nos aseguraríamos de que en algún lugar, de alguna manera, quedase un fantasma de ella. Miré el núcleo Nomnesis. Ya no era solo un recipiente para mi dolor. Era nuestra única arma. Contenía un recuerdo anclado a una realidad que precedía al olvido. Si de alguna manera pudiera invertir el flujo, usarlo no como receptor, sino como transmisor. Era una idea desesperada y demencial, pero era la única que nos quedaba. El sistema se había derrumbado. Era hora de construir algo nuevo sobre los escombros. El reactor primario de la estación, dije, mi voz baja y urgente, genera una singularidad artificial para obtener energía. Si podemos sobrecargarlo, podríamos crear un agujero de gusano transdimensional estable durante un nanosegundo, lo suficiente para enviar una señal. Elara me miró fijamente, sus ojos reflejando la esperanza imposible y el riesgo aterrador del plan. ¿Una señal a dónde?, preguntó. Miré por un pequeño ojo de buey el negro infinito y salpicado de estrellas a cualquier lugar menos aquí. Nuestro santuario era un armario de relés de comunicaciones fuera de servicio, un rincón olvidado de la estación, lleno de tecnología obsoleta. Fue aquí, rodeados por los fantasmas de equipos antiguos, por equipos antiguos, donde encontramos nuestro nuevo camino. Mientras Elara trabajaba para eludir los bloqueos de seguridad de Thorn y conseguirnos un mapa de los sistemas de control del reactor, yo centré toda mi atención en el núcleo Nomnesis, tratando de desvelar su potencial oculto. Interfacé el núcleo Nomnesis con un monitor osciloscópico viejo, saltándome los protocolos de seguridad estándar. Quería ver el estado cuántico bruto de la partícula en su interior, la firma sin adulterar de su conexión con la memoria del IRA.
La pantalla cobró vida no con una onda sinusoide, sino con un patrón fractal de luz en constante cambio, imposiblemente complejo. Era un mapa de un instante en el tiempo, perfectamente conservado. ¿Qué es eso?, susurró el Ara, mirando por encima de mi hombro. No es solo almacenamiento de datos, expliqué, mientras una nueva y electrizante comprensión amanecía en mí. El entrelazamiento no solo refleja la memoria, la ancla a su punto de origen en el espacio-tiempo. Este núcleo no es una fotografía de Lyra. Es una llave que puede abrir la puerta de la habitación donde se tomó la fotografía. Es un vínculo físico y directo con el universo tal y como era antes de que muriera el cantor. Este fue el giro estratégico. No solo intentábamos enviar un mensaje sobre el pasado. Potencialmente, podíamos enviar un mensaje desde el pasado. El núcleo podía actuar como un faro temporal, abriendo un agujero a través de la creciente nada del olvido y conectando con una realidad donde la humanidad todavía tenía un futuro. Era una forma de eludir la corrupción. El descubrimiento redefinió nuestro desesperado plan. No solo enviaríamos un archivo de datos, enviaríamos el núcleo mismo. Codificaríamos la suma total del conocimiento humano, ciencia, arte, historia, todo, en un pulso de datos comprimido, y lo ataríamos a la firma cuántica del núcleo. Entonces, usaríamos la singularidad del reactor para disparar este archivo a través de la brecha temporal que el núcleo creara. Pero había un costo terrible. Para activar el núcleo como Baiza, tendría que desestabilizar su estado cuántico. Esto, en efecto, transmitiría la memoria de Lyra, convirtiéndola en un fantasma privado, en una señal universal. En el proceso, la memoria original, mi memoria, sería consumida. Para salvar el recuerdo de la humanidad, tendría que borrar permanentemente el único recuerdo que me había mantenido humano. El Ara vio la comprensión dibujarse en mi rostro. «Darian, no», dijo, su voz suave. Negué con la cabeza, el peso de la decisión posándose sobre mí como un sudario. No la hay. El recuerdo es la llave, es lo único en el universo que el olvido aún no ha tocado. Es nuestra única arma, es lo que ella habría querido. Dije las palabras tratando de creérmelas. La decisión estaba tomada. Nuestro camino ya no era de escape o supervivencia, era de sacrificio. Ahora teníamos un plan, un objetivo y un arma nacida del amor de un padre. Teníamos que llegar al núcleo del reactor y nos abriríamos paso a través de cualquiera o cualquier cosa que se interpusiera en nuestro camino. El descubrimiento oculto nos había dado una oportunidad de luchar, pero también me había entregado mi propia sentencia de muerte. El plan era una sinfonía de caos controlado. El Ara, un fantasma en la máquina, usó su tableta de datos para desencadenar una serie de fallos del sistema en cascada por toda la estación. Falsas alarmas de soporte vital en la cubierta 7, un incendio fantasma en la bahía de carga. Era una distracción diseñada para alejar a las paranoicas patrullas de seguridad del sector de ingeniería y darnos un camino despejado hacia el reactor. Teníamos una sola oportunidad. Las distracciones están activas, sisó la voz de El Ara en mi oído mientras nos arrastrábamos por un tubo Jefferies. Todo estaba oscuro.
Nos dejamos caer en un pasillo de mantenimiento, los fosforitos rojos pintándolo todo de sangre. El rifle de pulso me parecía pesado y extraño en mis manos. Era un científico, no un soldado, pero la estación nos había convertido a todos en soldados. Nuestro camino estaba bloqueado por una puerta de presión sellada, su panel de control frito. «No hay tiempo para buscar una alternativa», dije, mi voz tensa. Preparé una pequeña carga de plasma, una herramienta del taller de ingeniería, y la pegué al mecanismo de la cerradura. «¡Atrás!», grité. Nos pegamos a la pared opuesta mientras la carga detonaba con un rugido ensordecedor, arrancando la puerta de sus gonces y lanzando una lluvia de chispas al pasillo. El ruido atrajo atención no deseada. 2 guardias de seguridad, vestidos con pesado equipo táctico, doblaron la esquina, los rifles en alto. «¡Alto! ¡Suelte el arma, Solari!», gritó uno de ellos. No estaban pensando, solo reaccionando, siguiendo la última orden demencial de Thorn. No había tiempo para negociar. Disparé un único y preciso tiro de mi rifle de pulso que impactó en el conducto del techo sobre sus cabezas, bañándolos en una cascada de fluido refrigerante y chispas. Retrocedieron, cegados y confundidos. No esperamos a ver más. Corrimos por el pasillo, el sonido lejano de alarmas y gritos desvaneciéndose detrás de nosotros. El aire se volvió más cálido, denso con el zumbido de una inmensa potencia. Estábamos cerca. La entrada a la cámara del reactor era una enorme puerta blindada circular guardiada por la única persona que sabíamos que no podíamos eludir con una simple distracción. El fanático jefe de seguridad de Thorn, un hombre llamado Jax, estaba allí solo, con un pesado repetidor de plasma en ristre, su festa convertida en una sombría máscara de certeza. «Sabía que vendrías aquí, Solari. El director me advirtió que eras la fuente de la infección. Voy a purgar esta estación de su enfermedad, empezando por ti». Lo creía. En su mente, él era el héroe, el último bastión del orden contra mi caos. «Jax, tienes que escucharme», suplicó el Ara. «Thorn se equivoca. La amenaza es real». Él solo negó la cabeza. «La única amenaza que veo es la que tengo delante». Levantó su arma. Empujé a el Ara detrás de mí y disparé. No a él, sino a la válvula de liberación de emergencia del sistema de extinción de incendios en la pared junto a él. Una gruesa nube de espuma de CO2 brotó de la boquilla, envolviéndolo. Rugió de ira, disparando a ciegas hacia la nube. Usamos los preciosos segundos de su confusión para anular los controles de la puerta. La enorme puerta blindada comenzó a abrirse con un chirrido. Jax emergió de la espuma, sus ojos ardiendo de rabia. Apuntó, pero antes de que pudiera disparar, una sección del techo detrás de él parpadeó y desapareció. Una distorsión silenciosa y tremulante se había abierto justo detrás de él. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Simplemente se fue. El olvido, por un momento, había sido nuestro aliado involuntario. La puerta aplanada se abrió por completo, revelando el corazón de la estación. El agujero negro en miniatura del núcleo del reactor. Nuestra desesperada apuesta estaba a punto de comenzar. La cámara de reactor era una catedral de tecnología, una vasta sala circular dominada por el campo de contención que albergaba la singularidad. El agujero negro en miniatura era una esfera perfecta de negrura absoluta, deformando la luz alrededor, su atracción gravitacional, un zumbido bajo y visceral. Este era el altar sobre el cual haría mi sacrificio. El Ara corrió hacia una consola de control, sus dedos volando mientras comenzaba a anular los protocolos de seguridad finales para iniciar la sobrecarga. «No puedes hacer esto, Solari». Una voz rasgada y desesperada resonó desde la entrada de la cámara. Era Thorn. Entró tambaleándose, con el uniforme rasgado y una pistola de plasma en la mano.
Su rostro era un desastre de miedo y furia. Era el guardián final de una lógica que ya no aplicaba. Un rey reinando sobre un reino de fantasmas. «Ya está destruido, Aris», grité por encima del alarido del reactor. «Solo somos las últimas palabras de un libro que ya ha sido quemado. Esta es la única manera de asegurar que la historia vuelva a ser contada». Presioné el núcleo Némnesis contra el puerto de datos principal de la consola. El archivo, la totalidad del conocimiento y cultura humana que había comprimido, comenzó a fluir hacia él, preparándose para su viaje final. Mientras los datos se transferían, tenía que abrir la memoria. Tenía que sentirlo todo una vez más para dar vida a la señal. La cámara a mi alrededor se disolvía, reemplazada por un parque bañado por el sol. Lyra estaba allí, su risa como pequeñas campanas mientras corría hacia mí, con los brazos extendidos. «Papi», gritó. Sentí el calor de su abrazo, la imposible suavidad de su mejilla contra la mía. El recuerdo era tan real, tan perfecto, que era una agonía de pura alegría. Un vacío frío e insidioso comenzó a filtrarse por los bordes de la memoria. El olvido. Sintió el ancla que estaba creando y luchaba por borrarla, por atraerla hacia la nada. Sentí una presión psíquica, un grito silencioso de antiexistencia tratando de arrancarla de mi mente. Me aferré, enfocando toda mi voluntad, todo mi amor en ese único y perfecto momento, usándolo como un escudo. «No la tendrás», susurré, las lágrimas corriendo por mi rostro. Thorn levantó su pistola. «No puedo permitírtelo». El ara se abalanzó sobre él, no con un arma, sino con su cuerpo, desviando su brazo. El rayo de plasma se desvió, impactando en un conducto de energía y bañando la consola en una fuente de chispas. La alarma de sobrecarga chilló. «¡Es ahora o nunca, Darian!», gritó el ara forcejeando con Thorn. Con un grito final y gutural, golpeé la tecla de activación. El reactor aulló. La singularidad pulsó, su pozo de gravedad colapsando y luego expandiéndose violentamente. Por un instante, único y eterno, un túnel de luz pura brotó del núcleo, un sendero a través del vacío. Sentí la memoria de Lyra, toda ella, siendo arrancada de mí, una evisceración espiritual y disparada por ese imposible corredor de luz. El núcleo en mi mano se apagó, su luz cuántica extinguida. La cámara comenzó a despedazarse a nuestro alrededor. Lo último que recuerdo de la cámara es a el ara empujándome hacia una cápsula de escape de emergencia, su rostro una máscara de feroz determinación. El rugido de la singularidad colapsando fue el último sonido que oí antes de que la escotilla de la cápsula se sellara y una violenta aceleración me hundiera en mi asiento. El lanzamiento fue automatizado, un último sistema de seguridad. Fui eyectado al vacío mientras la vigilia Umbram, mi hogar, mi prisión, mi tumba, era consumida en un silencioso y brillante destello de luz. Cuando recuperé la conciencia, estaba a la deriva. El ventanal de la cápsula no mostraba más que un campo de escombros brillantes donde solía estar la estación. El silencio del espacio era absoluto, un contraste marcado con la tormenta que se había desatado dentro de la estación y dentro de mi propia alma. Estaba vivo, había sobrevivido, pero el coste era un abismo dentro de mí, una vacuidad que se sentía más fría que el vacío exterior. Mi mano se dirigió al relicario alrededor de mi cuello. Lo abrí. Dentro, el núcleo Némnesis era una pieza de metal opaca e inerte. Su compañero, el que había enviado al vacío, se había ido. La conexión estaba cortada. Abrí la pequeña pantalla holográfica de la cápsula y activé el único archivo personal que había guardado, una foto de la era. Estaba tomada en su cuarto cumpleaños. Estaba sonriendo,
con una mancha de chocolate en la mejilla, sus ojos brillantes con una luz que podría haber eclipsado a las estrellas. Miré la cara de la niña. La reconocí objetivamente. Sabía que era la niña de los recuerdos que acababa de sacrificar. Sabía que su nombre era Lyra. Sabía intelectualmente que la había amado más que a mi propia vida. Pero el sentimiento había desaparecido. El calor, la alegría, el dolor desgarrador de su ausencia, todo había sido consumido, usado como combustible para el archivo. Estaba mirando la fotografía de una extraña. La transformación era completa. Ya no era Darian Solari, el padre, en duelo. Ese hombre había muerto en la cámara de reactor, su alma disparada a una dimensión desconocida. Yo era lo que quedaba, un eco, una cáscara. Había salvado la memoria de la humanidad, pero había perdido la mía. Me había convertido en un fantasma, tal y como Thorn siempre me había acusado de ser. Sentí una extraña y fría paz instalarse en mí. El dolor se había ido, pero también el amor que le daba sentido al dolor. ¿Era un trato justo? No lo sabía. La pregunta misma parecía pertenecer a otro hombre, un hombre que todavía podía sentir. Lo había logrado. El mensaje fue enviado. Quizás, en alguna galaxia lejana, en alguna otra realidad, un ser recibirá algún día nuestro archivo. Aprenderán sobre Shakespeare y Mozart y la sensación del sol en la piel. Y aprenderán sobre una niña llamada Lyra. La conocerán. Y yo, su padre, no. Los días se fundieron unos con otros. Los sistemas de la cápsula de escape estaban estables. Su baliza de socorro pulsaba en un universo silencioso e indiferente. Tenía suficiente aire reciclado y pasta nutritiva para meses, pero el tiempo había perdido su significado. Era un náufrago en un océano de negrura. Mi única compañera, el fantasma de un sentimiento al que ya no podía acceder. El duelo se había ido, pero en su lugar había un vacío profundo y estéril. Pasaba el tiempo observando las estrellas, o lo que quedaba de ellas. Orión había desaparecido. Casiopea, la fuente de la calma, era una mancha en blanco en el cielo. El olvido seguía con su trabajo, paciente, silenciosamente, deshaciendo los cielos. Mi sacrificio no lo había detenido. Solo había sido un acto de desafío, un último grito en la tormenta antes de que las olas se cerraran sobre nuestras cabezas. Un mensaje en una botella de un barco que se hunde. ¿Quedaba alguien en la Tierra? No lo sabía. Las comunicaciones de la cápsula estaban en silencio. Quizás también ella había sido borrada, su belleza azul y blanca olvidada por el universo. Quizás yo era el último ser humano en existencia, un solitario curador de una biblioteca cuyos contenidos ya no podía leer. La ironía era algo frío y afilado. Sabía que no sería rescatado. La cápsula era un ataúd, y yo solo esperaba que el soporte vital fallara. Pero no tenía miedo. El miedo, como el amor, requería una conexión con algo que valiera la pena perder. Ya lo había perdido todo. Todo lo que quedaba era un único y último deber. Activé el registrador de bitácora a largo plazo de la cápsula. Mi voz era la de un extraño, una cosa plana y sin tono. No registré mi nombre ni mi historia. Eso era para el archivo. Esto era para el vacío. Una observación final del último hombre. Una nota a pie de página para un universo vacío. Bitácora de la cápsula designada 734. Comencé, mi voz una cosa muerta en el aire estéril,
El experimento ha concluido. Se envió una señal. No hay confirmación de recepción. La entidad designada como el olvido continúa su expansión. La naturaleza fundamental de la realidad parece ser el borrado. La existencia, al parecer, es una anomalía temporal y localizada. Hice una pausa mirando las manchas sin estrellas del cielo, el creciente lienzo de la nada. Pensé en el canto del primum cantor y en el silencio que siguió. Pensé en la risa de una niña y en el hombre que ya no podía oírla. Me incliné más cerca al micrófono para grabar la única verdad que me quedaba, la tesis final y escalofriante de mi viaje. Si un Dios puede morir y lo que viene después no sabe crear, solo olvidar, ¿qué somos sino un errar de lenguaje esperando a ser borrado?